Bueno, vamos a preparar la maleta para ir al cole. Primero, la enciclopedia, pero solamente va a poder buscar de la O a la Z, ¿eh? Después, un librillo de texto por ahí. Bueno, para las clases de japonés luego. Que hay 2 libros. Que después tienes que aprender. Y luego, el de inglés. Vamos allá. ¡Hala, recole! Hola a todos y a todas y bienvenidos al vídeo de esta semana. Puede que os hayáis preguntado alguna vez a la hora de leer qué sería mejor para un niño, un adolescente, adultos y cuál es el mejor formato. Hoy resolveremos esas dudas y daremos algunos consejos. Hace ya unos cuantos años, desde la aparición del libro electrónico, también llamado ebook o e-reader, y fueron muchas las teorías de aquel entonces que auguraban la desaparición del libro tradicional y que ésta sería de manera progresiva. La verdad es que el día de hoy está muy lejos de aquella predicción, aunque en el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros de 2017, la lectura de libros digitales ha pasado del 12% en 2012 a un 27%. Este aumento no significa que se lea más. Esto quiere decir que las personas que ya leían anteriormente se han pasado al formato digital. Pero llama la atención que las personas de mayor edad sean las que prefieren leer en este formato digital, siendo los niños y adolescentes más cercanos a la tecnología y a todo lo digital los que más siguen eligiendo los libros en formato papel, o al menos eso dicen varios estudios. Una de las razones principales, como te estarás imaginando, es que no tienen acceso a una tarjeta de crédito, pero a muchos les gusta ver anotaciones que se hacen en las páginas, las marcas en los lomos o por la posibilidad de poder tocarlos. Bueno, ¿y cuáles son las ventajas que tienen los libros electrónicos? Los libros electrónicos no ocupan espacio físico y apenas pesan. Te permite tener una gran cantidad de libros y poder cambiar de uno a otro con gran facilidad. Si pierdes el ebook, siempre puedes tener una copia de seguridad de los libros. Los libros digitales suelen ser más baratos, nos referimos a los libros, no al dispositivo. Se pueden conseguir con más antelación que los libros tradicionales y no se agotan. Algunos dispositivos están diseñados para personas con distintas discapacidades visuales, como puede ser el Braillebook, y, aunque no lo estén siempre, se puede modificar el tamaño y fuente de la letra. Por cierto, el Braillebook es un dispositivo de lectura solo en braille. El texto se desplaza a través de la celda. Si estáis más interesados, dejaremos el enlace en la caja de descripciones. Se puede sincronizar con las redes sociales. Tienes acceso inmediato a un diccionario e incluso si lees libros en inglés, cuenta con un traductor. Y por último, te permite subrayar textos y añadir comentarios. ¿Y cuáles son las desventajas? Requiere una inversión inicial alta, aunque hoy día hay ebooks económicos. Es un aparato electrónico y se puede estropear o empezar a fallar la batería. Se pierde ese sentido de coleccionismo. Yo soy de esas personas que cuando termina de leerse un buen libro le gusta ponerlo en las estanterías. Tienes que tener un mínimo de conocimiento con los formatos de los libros, descargarlos, meterlos en dispositivos. Y muchos libros no han sido digitalizados todavía, aunque es algo que va a ir cambiando con el paso del tiempo. Como podéis ver, prácticamente no tiene desventajas y las que tiene no son especialmente relevantes. Entonces, después de esto pensaréis que elegir un ebook es la mejor opción para los estudiantes, ya sean los más pequeños o los más mayores, ya que es más ligero y versátil que un libro de papel. Los libros en papel tienen muchas otras ventajas que no tienen los dispositivos electrónicos. Aportan una experiencia que no tienen los ebooks. El diseño, pasar las páginas, el tacto del papel, las ilustraciones en color, el olor. El olor es el mejor evocador de los recuerdos. Además, da la posibilidad de compartirlo con un amigo y comentarlo. Un estudio noruego comprobó que estudiantes adolescentes comprendían mejor desde un material escrito y el estudio de Noemí Baró, experta lingüística, también demostró que los estudiantes entendían más y se distraían menos.
Otro estudio realizado por Estados Unidos y Corea del Sur nos muestra que las personas que leían noticias impresas recordaban más información que en formato digital. Los lectores eran capaces de concentrarse más y mejor. Además, también hay que tener en cuenta que los libros son prácticamente las primeras posesiones más preciadas de los niños. Se los llevan a todos lados, intentan copiar las ilustraciones que ven. También hay que mencionar la interacción que existe entre padres, madres y los niños con un libro de papel, donde se ven los colores y las ilustraciones. Además, si se cae al suelo no se rompe. Aunque en niños pequeños el libro físico aporte un tipo de interacción difícil de sustituir con uno electrónico, en niños más mayores, nativos digitales, el ebook puede ser la solución para quienes no les gusta leer. El ebook funciona mejor cuanto mayor es el lector. El salto al formato digital se da en secundaria y en bachillerato. Si vas a leer antes de dormir, es mejor hacerlo con un libro de papel o un lector que no sea retroiluminado. Se debe limitar el uso de dispositivos retroiluminados, móviles o tablets, a la hora antes de dormir, porque puede alterar y modificar el sueño. Puntualicemos. La lectura en un dispositivo electrónico tampoco resulta más dañina para la visión que un libro impreso. Lo que aumenta la fatiga visual es la posición de la mirada. La posición natural de la lectura de un libro, cerca y abajo, cansa mucho menos que la de un ordenador, enfrente y cerca. Pero leer un ebook sin retroiluminación o un libro de papel es lo mismo, ya que la posición que se adopta es la misma. Eso sí, tiene que ser nítido, si no la vista tendrá que hacer un esfuerzo. Recordad que en la caja de descripciones tenéis los enlaces de los estudios que hemos comentado. Y si os ha gustado este vídeo, dadle al like y suscribiros. Hasta luego. Hola a todos y a todas y bienvenidos a la semana. Eso tiene. No. Ese es el cuarto Eli. Espérate. Es que no me sale, Carlos, de verdad. Pero a muchos les gusta ver las anotaciones que le hacen en las páginas, las marcas, los tomos o la posibilidad de poder tocarlas. La posición natural de lectura de un libro, cerca y abajo, cansa mucho menos que la de un libro. Y si os ha gustado este vídeo, dale Dale al al like like. y suscribiros. Uy, dale otra vez, dale otra vez. Y si os ha gustado este vídeo, Dale al like y suscribiros. ¿Qué haces?